Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy, lunes 31 de octubre. La lección de hoy nos anuncia, nos enseña el prefacio a la cruz. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado seas su santo nombre. Gracias, Dios eterno, por su infinito amor mostrado al dar su vida en la cruz del Calvario. Gracias, Dios mío, porque es a través de su sacrificio, de lo que usted ha hecho, por medio del cual podemos ser salvos. Alabado sea mi Señor. Gracias. Lunes 31 de octubre. Nos habla de ese prefacio, o sea, un anticipo de lo que va a ocurrir, un anuncio de lo que ocurrirá en la cruz. Él lo anunciaba antes que las cosas ocurrieran, para que la gente comprendiera que lo que él hablaba era la verdad y que él era lo que decía ser: el Mesías, el Salvador. A lo suyo vino y los suyos no le comprendieron, no le aceptaron. ¿Cuál fue la reacción, como dice la lección? ¿Cuál fue la reacción de los discípulos a las predicciones de Jesús sobre sus propios sufrimientos y muerte? ¿Qué es lo que les dijo el Señor Jesús? En el libro de San Mateo, en el capítulo 16 del versículo 21 en adelante, nos dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y resucitar al tercer día. Él nos dice allí: Jesús comenzó a declarar a sus discípulos, comenzó a prepararlos, comenzó a anunciarles lo que iba a acontecerle a él al llegar a Jerusalén. También encontramos ahí en Mateo 17:22. Estando ellos en Galilea,
Jesús les dijo, mire cómo les quiere preparar su mente para que cuando estos acontecimientos ya sean, no los tome por sorpresa, sino que estén preparados. Así nos está el Señor también hoy en día, anunciando, prediciéndonos lo que nos va a acontecer muy pronto, para que no nos tome por sorpresa. Así con los discípulos también estaba Él anticipando lo que iba a pasar. Dice ahí en Mateo 17:22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. ¿Qué pasó con ellos? Ellos se entristecieron mucho, pero no comprendieron el significado de las palabras de Jesús. También encontramos en Lucas lo encuentro un poquito más amplio, Lucas 18, del versículo 31 en adelante. Tomando Jesús a los 12 les dijo, cuando lleguemos a Jerusalén, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán y le escupirán, y después que lo hayan azotado, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos nada comprendieron de estas cosas, porque esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Ahora, ¿por qué no entendieron? Si el Señor Jesús fue claro, sus palabras fueron sencillas y claras al anunciarles lo que iba a acontecerle al llegar a Jerusalén. La mente de los discípulos estaba en otra secuencia, porque ellos anhelaban sí llegar a Jerusalén, pero ¿qué es lo que había en la mente de ellos? Que Jesús iba ya a Jerusalén para tomar el mando, el control, anunciarse como rey. Y ellos entonces en su mente tenían quién va a ser el que va a estar a la derecha, quién va a estar a la izquierda, quién va a ser el principal entre todos ellos. Y entonces en ellos lo que había era conflicto de quién sería el mayor. Pero vemos que el Señor Jesús, conociéndolos, empezó a trabajar en esas mentes, que si no sois como niños, que el que quiere ser el primero debe de ser el servidor de todos. Todo eso les fue anunciando, porque la mente de los discípulos estaba bloqueada. Ellos mismos se la habían bloqueado para los padecimientos de Jesús, porque ellos tenían en vista quién va a ser el principal, qué cargo tendré. Así es de que, ¿qué nos debe enseñar esto a nosotros sobre los peligros de malinterpretar las Escrituras?
¿Corremos también nosotros ese peligro? Sí. Así es que debemos de tener mucho cuidado cuando escuchamos la palabra de Dios. ¿Cómo está nuestra mente? ¿En qué está? ¿Qué pensamientos tenemos? Por eso es que no comprendemos los mensajes de Jesús. Vemos aquí que nos sigue diciendo la lección. Dice que Jesús nació para morir y vivió para morir. Dice que Jesús nació para morir. En el mismo nacimiento del Señor Jesús hubo un mensaje de que Jesús había nacido para morir. Cuando los reyes de Oriente llegaron buscando al Mesías, al Salvador, cuando nació, ¿se recuerdan? Que llegaron pidiendo información a Herodes. ¿Dónde está el nuevo rey que ha nacido? Hemos venido para adorarle. Cuando lo encontraron, le llegaron y le llevaron regalos, presentes, oro, incienso y mirra. Pues detengámonos en uno de esos regalos, la mirra. Cuando le ofrecieron la mirra, le están diciendo con ese regalo de que Él ha nacido para morir. ¿Por qué? Porque la mirra era un ungüento que se utilizaba para los muertos. Y a este niño recién nacido le están ofreciendo ese regalo, diciendo con ello que Él había nacido para morir como el sustituto de ellos. Le adoraron como a su sustituto, a su Salvador. Por eso dice, Jesús nació para morir. Y ese mensaje le llegó también en ese momento a su madre. Cada paso que daba lo acercaba más a su gran sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Pero él sabía de antemano a qué había venido a la tierra. Él no temía la muerte. Él sentía dolor por lo que miraba en los seres humanos, que no veía corazones enternecidos, sino que solamente miraba orgullo, vanagloria, injusticia. Todo eso le dolía al Señor. Plenamente consciente de su misión, no permitió que nada ni nadie lo distrajeran de ella. En realidad, su vida entera fue un prefacio a su muerte en la cruz. En una ocasión, cuando él anuncia lo que le va a acontecer, Pedro le dice que nada de eso te acontezca. Le dice el Señor, porque era la voz del enemigo: vete de aquí, Satanás, porque la muerte de Jesús la tenía él fija para la salvación de la raza humana. A él nada ni nadie lo iba a apartar de lo que él había venido a realizar a la tierra. Nos sigue diciendo la lección. En el último año de su ministerio terrenal, Jesús habló cada vez más explícitamente a sus discípulos acerca de su muerte inminente
Pero ellos parecían reacios. No podían aceptar la realidad de sus declaraciones, llenos de nociones falsas sobre el papel del Mesías. ¿Cuál era el papel que el judío creía del Mesías? Lo que le habían anunciado los líderes religiosos era de que el Mesías, el enviado de Dios, vendría como un hombre poderoso que crearía un ejército tan poderoso que ninguno de la región lo podría vencer y que derrotaría a los opresores romanos. Eso es lo que había en la mente de todo judío. Ellos estaban esperando a un Salvador que los sacara y los salvara del yugo romano. No miraban en el Mesías a aquel que vendría a redimirlos del pecado. Así es de que los discípulos también tenían esa falsa teología. Lo último, dice, que hubiesen imaginado de Jesús, especialmente como el Mesías, era que muriera. En resumen, su falsa teología los llevó a un dolor y un sufrimiento innecesarios. Ya a Nicodemo, Jesús le había declarado: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, un discípulo de Jesús, pero él, alejadito, creía en Jesús, pero el qué dirán lo alejaba. Pero estas palabras que le dijo el Señor: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después que lo vio en la cruz, levantado, se acordó de las palabras, y desde ese momento dejó de ser un discípulo en la oscuridad, y él mismo tomó la iniciativa de ir y pedir el cuerpo del Señor Jesús. Fue Nicodemo y José de Arimatea, dos discípulos que estaban allí en las sombras, pero que a partir de ese momento dejaron de vivir en las sombras y fueron un apoyo para la obra del Señor Jesús. Mientras estaba en Cesarea de Filipo, Jesús dijo a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero como ya vimos, los discípulos estaban en otra sintonía. El Señor Jesús, por eso fue que después que resucitó tuvo que estar 40 días con ellos para prepararlos para la misión que tendrían de allí en adelante. Al pasar en secreto por Galilea y durante su viaje final a Jerusalén, Jesús habló nuevamente a sus discípulos acerca de su muerte y su resurrección. Como no era lo que querían escuchar, no escucharon. Qué fácil es para nosotros hacer lo mismo.
nosotros también tenemos la sintonía en otro lado y por eso no comprendemos los mensajes que el Señor nos ha dejado en su santa palabra. Tenemos que centrarnos en Jesús, en su palabra, y así comprenderemos el mensaje que Él nos ha dejado. Mire lo que nos enseña el consejo del Espíritu de Profecía para la lección del día de hoy. Cuando Jesús les dijo a los discípulos que iba a morir y resucitar, estaba tratando de entablar una conversación con ellos acerca de la gran prueba de su fe. Si hubiesen estado listos para recibir lo que deseaba comunicarles, se habrían ahorrado amarga angustia y desesperación. Sus palabras les habrían impartido consuelo en la hora de duelo y desilusión. Pero aunque había hablado muy claramente de lo que le esperaba, la mención de que pronto iba a ir a Jerusalén reanimó en ellos la esperanza de que se estuviese por establecer el reino y los indujo a preguntarse quiénes desempeñarían los cargos más elevados. El Salvador reunió a sus discípulos en derredor de sí y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Tenían estas palabras una solemnidad y un carácter impresionante que los discípulos distaban mucho de comprender. Ellos no podían ver lo que Cristo discernía. No percibían la naturaleza del reino de Cristo, y esta ignorancia era la causa aparente de su disputa. Muy tiernamente, aunque con solemne énfasis, Jesús trató de corregir el mal. Demostró cuál es el principio que rige el reino de los cielos y en qué consiste la verdadera grandeza según las normas celestiales. Los que eran impulsados por el orgullo y el amor a la distinción pensaban en sí mismos y en la recompensa que habían de recibir, más bien que en cómo podían devolver a Dios los dones que habían recibido. No tendrían cabida en el reino de los cielos porque estaban identificados con las filas de Satanás. Eso está en el Deseado de todas las gentes, página 402. Pablo dirigió los pensamientos de los hermanos corintios a los triunfos de la mañana de la resurrección, cuando todos los santos que duermen se levantarán para vivir para siempre con el Señor. He aquí, declaró el apóstol, os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así, el apóstol, de la manera más decidida y expresiva, se esforzó por corregir las falsas y peligrosas ideas y prácticas que prevalecían en la iglesia de Corinto. Habló claramente, pero con amor por sus almas, mediante sus amonestaciones y reproches. Brilló sobre ellos la luz del trono de Dios para revelar los pecados ocultos que estaban manchando sus vidas. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, página 258. Así que, hermanos, un prefacio a la cruz fue anunciado antes de que ocurriera, para que creyeran. Lo mismo el Señor hace con cada uno de nosotros. Nos anticipa las cosas que han de acontecer para que cuando ocurran, cuando las veamos, creamos y nuestra mente deje de estar en las cosas de este mundo y las pongamos en las cosas celestiales, porque las cosas terrenales no nos elevarán, pero las espirituales sí nos prepararán
para ese día glorioso. Nos dice al final la lección: la gente, especialmente el pueblo escogido por Dios, tenía conceptos falsos con respecto a la primera venida del Mesías. ¿Cuáles son algunos de los conceptos falsos que existen hoy con respecto a la segunda venida de Jesús? ¿Has escuchado algunas? Pero tú, como escudriñas la Escritura, la palabra de Dios, tú crees nada más lo que el Señor ha escrito en su palabra. Y de esa manera estar esperando ese día glorioso, pero trabajando con amor, con humildad, con sencillez, llevando estas buenas nuevas de salvación a otros. Que el Señor les bendiga, hermanos, que pasen un hermoso y feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.